Hola, 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 muy bienvenidos todos aquí al 9º capítulo de Alta Frecuencia. Hoy día estamos con otro invitado especial, como todos nuestros invitados. Estamos con Fabiola Campos. ¿Cómo Muchas estás, gracias. Fabiola? Muchas gracias, Alejandro. Bien, bien. Muy feliz de que estén con esta iniciativa de llevar la información del cannabis y de forma profesional a los usuarios de cannabis en Chile. Es muy importante eso, sobre todo ahora. Sí, con todo lo que está pasando sobre todo y con los allanamientos y con todo, es Correcto. importante estar informado, saber cómo defenderse, saber cómo actuar en caso de cualquier cosa. Claro. Y hoy día también vamos a hablar de eso. Perfecto. Así que muy bienvenida al programa. Gracias. Y bueno, Fabiola, antes de cualquier cosa, nos gustaría conocerte a ti un poquito. ¿Quién es Fabiola fuera de la terapia canábica, del cannabis? ¿Quién es Fabiola? Fabiola es madre, es cultivadora, es terapeuta canábica, consultora en endocannabinología. También soy presidenta del COSOC-Senda Valparaíso. Soy también consejera suplente de la Municipalidad de Quilpué. Todo esto para llevar la información del cannabis donde tenga que llegar para ayudar a los usuarios que los estén usando y que tengan la necesidad de que les den una receta, incluso gratis, a través del hospital o los consultorios. Ese es mi trabajo. Cuando eso se logre en Chile, yo voy a decir júbilo. Mientras no se logre eso en Chile y los pacientes aún tengan que ir a médicos particulares y que se dificulta más, ¿cierto?, el pago, etcétera, vamos a seguir trabajando. Eso es lo importante, la lucha constante para poder avanzar y mejorar en todo. Al final, Correcto. todo es una mejora constante. Así es, así es. Oye, Fabiola, y cuéntame, ¿en qué momento entra el cannabis en tu vida? El cannabis entra muy joven. Cannabis entra a mi vida como a los 21 años más o menos, después de una separación y de una vida bien difícil. Viví en la dictadura, durante la dictadura, usuarios de cannabis, yo y mi grupo de amigos, y claro, éramos perseguidos, ¿cierto? Era muy difícil plantar, ¿cierto? Muy difícil consumir, aunque era más normalizado quizás en ese tiempo porque estuvo la moda de los hippies, ¿cierto? En los años 70. Entonces hubo un poco de introducción gringo y hubo una facilidad ahí. Pero lamentablemente la dictadura, claro, logró que muchas personas fueran presas y etcétera. Entonces, difícil en ese tiempo poder ser consumidor como lo somos en estos tiempos. Sí, pues ahora hay ciertas libertades que antes no las tenían. Derechos que se están respetando, que no se respetaban. Oye, cuéntame un poquito más y ¿en qué momento el cannabis pasa a ser parte de algo laboral? O sea, pasa de un gusto quizás personal a algo laboral. Sí, sí. Bueno, durante mi uso me di cuenta que habían plantas que tenían un efecto distinto en mí. Y eso siempre me llamó la atención, he sido siempre bien autodidacta. Y eso me metí a estudiar, ya lo tomaba por encima hasta que llega el momento en que mi mami se enferma de un cáncer potente y muy rápido, en el que me metí a estudiar, yo vivía en Estados Unidos, y me metí a estudiar qué significaba el cannabis, de qué forma podía yo ayudar a mi mamá con este cáncer al vaso que tenía, y llego al RCO. Llego también a las dietas alcalinas, que son muy buenas, y al RCO. Y desde ahí empiezo a usarlo, empiezo a ver los progresos en mí y en otras personas, y empiezo a darme cuenta que realmente es verdad lo que se decía debajo de la carpeta, se puede decir debajo de la alfombra, ¿cierto?, de que cannabis es medicinal, pero hay que saberlo usar. Lo que más se conoce es la parte fumada, pero hay muchos usos de la cannabis, por eso se habla de los usos del cannabis, y entre esos está el medicinal, pero hay muchos más. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay usos gourmet, usos de diseño, pueden haber usos terapéuticos, medicinales, de ritual, religiosos. Hay muchos usos del cannabis. Entonces, y hay que respetarlos todos. Es una planta que viene más antigua que la civilización misma. Se ha encontrado en las grandes, estos ataúdes de las momias, ¿cierto? Sí, pues. Pipas con restos de hachís, etcétera. Entonces, realmente nos viene acompañando toda la vida. Claro, Y bueno, después te voy a dar una ponerle. sorpresa. ¿Ah, sí? Oye, y formarte como terapeuta canábica, ¿esto es experiencia pura? ¿Hay estudios de por medio? ¿Hay alguna carrera específica? Bueno, en nuestros tiempos, ¿cierto? En Chile no hay ninguna terapia, o sea, no hay ninguna carrera que te enseñe el cannabis medicinal. De hecho,
A los médicos en la universidad tampoco les enseñan mucho el sistema endocannabinoide, los pasan muy suavecito por encima. Entiendo que quizás ahora están haciendo un poquito más de profundidad en los estudios del cannabis, pero lamentablemente ni siquiera en la universidad se está dando bien. En la actualidad hay algunas universidades, como la de Concepción y en Santiago, que están dando ciertos diplomados, ¿ya? ¿Ya? Pero yo empecé el año 2000, cuando yo llegué acá el año 2017. Y en el año 2017 tú entenderás que no había ninguna universidad dando ningún tipo de estudios ni nada, pero lo que traíamos como terapeutas canábicas, y ahí sumo a mi compañera y también diputada de la Nación, Ana María Gasmuri, en la que ella fue una de las primeras terapeutas que se hizo conocida en Chile, terapeuta canábica. ¿Qué hacía una terapeuta canábica en esos tiempos? Acompañar a pacientes epilépticos con cáncer para enseñarles a autocultivar, enseñarles a usar la planta, trayendo información del extranjero, porque aquí en Chile no había. Uh-huh. Y debido a eso, este movimiento empieza a crecer, a agrandarse, partió en el patio de la casa de Ana María Gasmuri y terminó siendo algo nacional e internacional, porque sabemos que Fundación Daya, sabemos que Mamá Cultiva, fueron las madres que partieron en Latinoamérica. Y ahora Latinoamérica ha avanzado tanto y nosotros seguimos lo mismo, qué vergüenza. Pero se ha avanzado igual en otros aspectos, por suerte. Pasito a pasito hemos ido avanzando gracias a la suspicacia, y debo decirlo de nuevo, de nuestra diputada Ana María Gasmuri, que ha estado atenta a cada ley en que ella ha podido meter ahí el derecho al usuario medicinal. Yo he luchado por tenerla acá en el programa. ¿Sí? Sí, hubo conversaciones, pero ¿Qué pasó? temas de horario y de lugar. Está acá al frente, aprovecha cuando pueda. Pero los días La semana. En la semana. Tú vas a tener que hacer una excepción ahí. Entonces ahí es donde tengo que organizarme para poder Claro. gestionar el tema, pero sería una entrevista que Pero tenemos ideal. pendiente y que en algún momento vamos a tener. Sí, muy importante. ¿Cuáles son los tipos de pacientes que más se acercan a ti? Los tipos de pacientes que más se acercan son con dolores crónicos, enfermedades crónicas, personas con cáncer, muchas personas con TEA, fibromialgia, artritis, artrosis, insomnio, depresión, ansiedad. ¿Y cómo el cannabis, por ejemplo, ayuda a la gente con TEA? A ver, hablando de la experiencia empírica que tengo, ¿cierto? Hablando del 100% de pacientes con TEA que hemos atendido, hay un 60-65% que nunca ha tenido un uso de cannabis. Estamos hablando de pacientes desde pequeños hasta adultos, ¿cierto? Hay pacientes que nunca han tenido uso de cannabis, por lo tanto, ahí la regla es empezar con CBD, que es lo que hace el médico. Todo esto lo hace el médico. El médico empieza con CBD solamente viendo tolerancia y respuesta, y si no se ve gran respuesta, empezamos a adherir poquitos de THC hasta ir quizás equilibrando el THC del CBD o quizás pasando el THC del CBD. Entonces tenemos un 65-70% de personas con TEA que ocupan el CBD mayoritariamente, y tenemos un 30% que ocupa el THC predominantemente. Y eso es increíble porque diría, ¿pero cómo? Cada cuerpo es distinto. Claro. Y cada sistema endocannabinoide es como una huella digital, así de distinto. Y por eso esas diferencias. Pero por eso también hay que partir de a poquito para poder dar con la medida exacta. Correcto. Tenemos pacientes, por ejemplo, que pesan, no sé, pueden pesar 15 kilos y pueden estar tomando 0,1 gramo diario, dependiendo de la enfermedad que tenga. Y tenemos pacientes de 80 kilos que pueden estar tomando mucho, un cuarto de eso. Mucho menos. Entonces va a depender de cada persona, su sistema endocannabinoide y el diagnóstico y síntomas que tenga. Por eso es importante que haya un seguimiento cuando hay un tratamiento con cannabis. No solo la atención con el médico, porque no todos los médicos hacen seguimiento, son muy poquitos, y es importante tener ese seguimiento para tener un buen resultado, porque si no se pierde la atención, se pierde la terapia. Bueno, Patricio Silva, el doctor con el que trabajamos, con el que Sí. entrevistamos el capítulo pasado. Él es uno de los poquitos que Él hace es de los que seguimiento. hace Diego seguimiento. Cruz también, que son de la Escuela de Fundación Daya. Sí, justamente nos hablaba de eso y de la importancia de este seguimiento. Claro. Oye, ¿y hay algún caso que tú recuerdes con cariño, con que, no sé, me imagino que hay de todo, han visto mucha gente, Sí. pero hay algún caso que debe recordar con algún cariño especial? Sí, recuerdo, por ejemplo, a David, un niño con TEA que llegó a calle Baquedano cuando estábamos en Quilpué.
Se atendió con médico, el médico le da la receta, luego se atendía con terapeuta para hacer el seguimiento y cuando entra al box con terapeuta, que era yo, el niño se descompensó, se desreguló y se empezó a morder. Se empezó a morder tan fuerte que se empezó a sacar la carne de la mano. Ah, Y el médico dice, denle, porque nosotros manejábamos ahí un poquito de aceite, danle esta gotita, ya tenía la receta, le dimos la gotita. Y el niño en ese momento deja de morderse, deja de estar agresivo, se calma y mira los ojos a la mamá y a la abuela que la había acompañado, cosa que jamás en la vida había hecho. Y cuando el niño hace eso, la mamá era como casi un milagro para ella. Entonces la mamá y la abuelita lloran, nos dan las gracias, nunca el niño les había mirado a la cara. Y con él hemos estado todavía en contacto, son muchos años que te hablo de que David entró con nosotros al tratamiento. El tratamiento debe ser constante y lamentablemente años atrás, comparado a estos tiempos, no había tanta accesibilidad a los extractos, por lo tanto era relativamente normal que los pacientes perdieran el tratamiento si no había planta. Ahora que ya está más normalizado, hay cultivos colectivos, ¿cierto? Está el autocultivo, están los medicamentos en farmacia desde el 2015, pero los médicos tampoco se atrevían tanto a recetarlo, ahora están más confiados. Hemos visto que hay mejoras en el tratamiento y el seguimiento, ¿ya? Porque hay un medicamento que está constante, en la misma medida, en el mismo equilibrio THC-CBD o quimiovar, con los terpenos, etc. Entonces hace una diferencia el que tengamos el medicamento a mano para poder estarlo tomando siempre, a que lo tengamos a veces y otras veces no y tengamos que volver a la medicina de farmacia, ¿cierto? claro. Alópata. Oye, y cuando hablamos de lo que es la terapia canábica, hablamos de 3 pilares fundamentales. Correcto. Sí, me acuerdo. Hablábamos del acompañamiento en el cultivo, del acompañamiento legal y el acompañamiento clínico. Claro, el acompañamiento según lo que el médico dicta en su receta, Perfecto. con la médica. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir hablando de estos 3 pilares. Súper. Esta pausa vamos a presentar a nuestros auspiciadores, que son los que hacen todo esto posible. Por supuesto. Vamos a partir con Bagual, que son moledores, son starch, son distintos elementos que son hechos de primera materia prima, son hechos atraídos a muy buen precio y con detalles muy, muy buenos. Son excelentes productos, si los conozco. ¿Sí? Sí. Maravilloso. Seguimos con Sebaseeds. A Sebastián lo tuvimos acá en un capítulo también. El muchacho está haciendo su banco de semillas Ya. y él quiere preservar las cepas clásicas. Ya. Para que no perder lo clásico. Ya. Ahora tanto nombre, raro Tanta que hay. combinación, claro. Mantener las Kuch, mantener Claro. las Haze clásicas, Claro. con él va a ser posible ahora. Las original, las OG. Después tenemos a Hazy Rollings, que es un muchacho con su pareja que hacen papelillos, hacen filtros y hacen de todo ¿Chilenos? Chilenos. Mira, son no todos de tenía acá. idea. Así que para que los sigan ahí. ¿Cómo se llaman? Hazy Rollings. Casey Rolling. Ok. Ahí van a estar sus redes sociales aquí apareciendo Ok, los vamos a seguir entonces. para que los sigan. Tenemos a Terpenum, Los conozco, los chiquillos. son secos Sí. los de Terpenum. Ellos son pomadas que tienen terpenos añadidos para poder modular el estado de ánimo o también la volada dependiendo de lo que uno busque. Correcto. Tenemos a Panda Rock, porque al final lo que uno viste y el outfit de uno va más que lo que uno viste, sino también lo que uno porta. Y en este caso lo hacemos con discreción. Y es muy importante, después vamos a hablar sobre eso, que es La muy discreción. importante. Tremendamente importante. Bernie Glass, muchas gracias Bernie Glass, que nos manda este rig, Qué pequeño rig. lindo. Sí, soplado acá en Chile. Bernie Chileno Glass, también. Bernie Glass, ¿qué es lo que hace? Él busca a distintos sopladores acá en Chile y los lleva a distintas vitrinas de distintos grow shops. Muy bien. Y finalmente agradecemos a Siddhartha, que es quien nos recibe Por supuesto, acá en Valparaíso, la Avenida casa. Pedro Montt 2860. Pueden encontrarnos frente al Congreso aquí afuera del terminal de buses. Muchas gracias. Recuerden seguirnos todos, darle amor a todos nuestros auspiciadores que son los Eso. que hacen todo esto posible. Y continuamos. Entonces, partimos con la base legal, con el pilar legal de la terapia canábica. ¿Por qué es tan importante el acompañamiento legal en ¿Por la qué es tan terapia? importante? Muy importante, porque lamentablemente en Chile no se respetan nuestros derechos fundamentales.
que uno de ellos sería el poder elegir tu propia terapia, porque sabes que te está haciendo bien. Basado en eso, lamentablemente tenemos que armar esta red de apoyo y acompañamiento legal a los pacientes por la necesidad, ¿cierto? Y por ¿cómo te lo podría decir? Por la necesidad de que esta persona, si cayera en este problema, tuviera inmediatamente una red de apoyo que lo pudiera sostener. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la terapia que vaya acompañada con este acompañamiento legal, que tengamos esta red legal que yo te había comentado anteriormente que hemos desarrollado. Esta terapia acompañada con este asesoramiento legal indica que si este paciente está en algún problema policial o está en el aeropuerto o está en el terminal de buses, está con su bolso OZ, o mejor dicho, no está con su bolso OZ, ¿cierto? Y llega un perro y le siente el olor y tiene receta, va a pasar en primer lugar va a pasar por el mal momento porque no tenía el bolso, ¿cierto? Ya, va a mostrar la receta, probablemente va a quedar bien. Bolso Panda Rock. El bolso Panda Rock, correcto. Los bolsos con filtro de carbono, ¿cierto? En este caso Panda Rock. Entonces es importante que sepamos lo que debemos hacer, que sepamos nuestros derechos y nuestros deberes. ¿Y tú crees que el chileno conoce sus derechos, conoce de las leyes que los defiendan? ¿Tú quieres que yo te responda a eso? Sí, pues. A lo mejor me vaya a cortar esto, pero lo voy a decir igual. Si fuera así, no hubiera ganado. ¿Quién ganó? Ya, córtalo nomás. ¿Tú crees que el consumidor conoce sus derechos? No, no creo que los conoce. Creo que incluso a mí me sorprende que muchas veces me llegan usuarios de cannabis que ya tuvieron un procedimiento legal, por ejemplo, el año pasado, y recién al año después se preocupan de avisar porque les llegó la notificación de que tenían el juicio. Y es como, pero ¿cómo vas a venir ahora cuando esto te pasó hace un año, te pasó hace 6 meses? ¿Quieres que hagamos magia? ¿Cachai? ¿Dónde está el periodo de preparación? Claro, el periodo de entender qué le pasó, cuáles son sus respaldos, etcétera. ¿Cómo te defiendo? Y muchas veces llegan sin receta. ¿Ya? Tengo un caso que se hizo viral de un paciente que llegó sin receta. De hecho, a ese paciente lo entraron a robar. Entraron a robar a la casa, salen los ladrones, salen con las plantas, y cuando los pilla Carabineros, llega Carabineros y les dice estas plantas, y el tipo le dice, no sé, ahí hay un narco. Y salen estos a buscar al narco, que era una señora postrada con un paciente que no había sacado receta porque había empezado la pandemia y se les fue. Pero sí había estado en nuestros talleres y había estado en el proceso. Ya, y a última hora no sacaron la receta porque pasó lo de la pandemia. ¿Y el haber estado en todos estos talleres, en haber estado en algún proceso con usted, igual sirve como respaldo? Sí. Sí, de todas maneras, porque ya conocemos al paciente. Para estar en un taller tiene que presentar los diagnósticos, tiene que presentar que hay algo. Ahora, si no lo presenta y es usuario personal adulto, también puede. Porque el uso adulto del cannabis es legal. Que no sea respetado es otra cosa. Claro. ¿Y qué es lo que le permite la ley chilena al paciente hoy en día? O sea, al que ya yo tengo mi receta, que es lo importante, todos recuerden tener su receta, sacar su receta. ¿Los protege? ¿De verdad los protege? Sí. Y aquí vamos a saber qué es lo que esa receta me permite hacer como consumidor. Cultivar, fumar, vaporizar. ¿Qué es lo que me permite y qué es lo que no me permite? Ya. En primer lugar, no te permite fumar. La receta lo primero que dice es que la forma pirolítica no va, pero el uso personal adulto podría ir. El problema acá es que el uso personal adulto es más difícil de comprobar. En cambio, al tener una receta es un antecedente inmediato y que se muestra, ¿cierto? Entonces es un poquito más fácil para el usuario medicinal mostrar una receta y ya dar a entender que hay un uso legal. ¿Ya? ¿Me repites la pregunta? La pregunta era, ¿qué es lo que la receta me permite a mí como me permite? Ya, la receta, como usuario medicinal, te permite el autocultivo, el pertenecer a cultivos colectivos y el comprar el medicamento en la farmacia. En la farmacia. En la farmacia. Eso lo vimos también con Patito. El recetario magistral. Nos ¿cierto? trajo incluso unas muestras que le enviaron las farmacias para que las pudiéramos mostrar en cómo son los formatos que lo venden. Muy bien. Bien interesante, la verdad. Sí, muy, muy interesante. Y volviendo a lo mismo, ¿qué es lo que no me permite esta receta? ¿Algún mito? Porque es clásico, no sé, pues, oye, vaporizar en la calle, por ejemplo. Ya, lo que la ley nos permite
es poder usar el cannabis para uso personal o medicinal. Lo que no me permite es comprar, vender, regalar, ni concertarte para usarlo. Eso significa que si tú te escribes con tu amigo, oye, vamos a fumar un pitito a la plaza, eso es ilegal. Es agravante. Eso es un agravante, exactamente. O sea, nos tenemos que encontrar de casualidad en la plaza. No, encontrémonos en la plaza y punto, pues ¿para qué? Si ya sabemos. ¿Para qué más detalle? Claro, si ya saben ustedes que van a hacer algo así. Ahora, si lo van a hacer en la plaza, tampoco corresponde. Ojo ahí, porque el uso personal dentro de tu casa es el que corresponde. Ahora, si eres usuario medicinal, puedes vaporizar, usar aceite en la calle porque tienes una receta que se aconseja que si te toca usarlo en la calle, te alejes de las personas y uses tu vaporizador o tu aceite para que no moleste el olor, que es lo que realmente molesta cuando usa uno el cannabis. Hacer la piola. Hacerla muy, muy privadamente, ¿cierto? Es claro, porque ¿para qué si es un medicamento? Uno está usando un medicamento, uno anda usando medicamentos en la calle y avisándole a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, hacerse para un lado y usar sus medicamentos sería lo ideal. Pero si usamos cannabis en la calle, es una multa. No se debe ir preso a la persona, es una multa. Lamentablemente, una vez más caemos en que no se respetan nuestros derechos y mucha gente se va detenida y después la sueltan. ¿Cachai? Entonces, esos pequeños detalles, si los usuarios fueran informados, harían valer sus derechos tranquilamente, diciéndole, por favor, mira en la ley artículos 4, 8 y 50 para que veas de lo que estamos hablando. Eso mismo te iba a preguntar ahora. ¿Qué documentación uno podría tener como para poder respaldarse, aparte de la receta? Yo puedo andar trayendo como para poder decirle al carabinero, miren, aquí está esto, esto, esto. ¿Qué documentación uno debería andar trayendo o se recomienda andar trayendo? Claro. Me faltó comentarte que también soy presidenta de Fundación Sana Sativa y directora del Centro Médico Canábico Dharma. Ahí nosotros trabajamos con 2 médicos. Y lo que el médico... ¿Cuál es la pregunta que me dijiste? Disculpa, no. ¿Cuáles son los documentos que recomiendan andar trayendo para poder, junto con la receta, darle más peso a esta misma? Claro. En primer lugar, y todo lo más importante es la receta. La receta. No hay ningún otro documento que pudiera cambiarse por la receta, ni un certificado ni nada. La receta es el único documento real para mostrar a Carabineros o PDI para tu uso medicinal. ¿Ya? Eso es el único documento, nada más. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Qué argumentos podrías tener si no tienes tu receta? Que te acompañen a tu casa y puedas ya sea cargar tu teléfono si lo tienes descargado o si tienes la receta impresa, mostrarla. Ideal, nosotros siempre decimos que por favor impriman su receta, por lo menos 3 veces. 2 para que las pongan en una carpeta que deben tener al lado del lugar del cultivo y una que es para andarla cargando en su billetera ante procedimientos policiales en la calle o de viaje, etc. Perfecto. ¿Por qué 2 en la casa? Porque si esa nos toca usarla, ya tenemos la otra de respaldo. ¿Ya? Y la que está en la carpeta es para reaccionar frente a procedimientos policiales que tengas en tu casa. Por ejemplo, llega Carabineros o PDI a la casa de un paciente, ¿cierto? Así, aló, venimos por una denuncia de olor a cannabis. Siempre son denuncias anónimas. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién denuncia? Y en estos casi 10 años que llevo trabajando, son solo 3 factores que se repiten, son solo 3 tipos de personas las que denuncian, nada más. Una es el amor despechado, otra el vecino que le molestó el olor. Ya. ¿Cachai? El amor despechado, el vecino que le molestó el olor y el familiar también enojado. No hay otro, siempre es de cerca. Entonces, ojo con el olor. Filtros de carbono en sus bolsos, en sus indoor. ¿Para qué? Para mantener el olor secreto. Hay que protegerse, sí. El olor es el que nos Discreción ante denuncia. todo. Y lo peor es que el olor también puede atraer a los ladrones. Sí. Entonces, también, ¿qué aconsejamos nosotros si vamos a estar cultivando en la casa? No te entregues, no cultives en el exterior, cultiva en interior y con filtro de carbono. Pero si no puedes, etcétera, y lo haces en exterior, ojalá sea bajo una malla Rachel que no se vea directamente de arriba, porque andan los ladrones con drones y andan robando. Claro. Entonces, yo más miedo le tengo a los ladrones que a Carabineros o PDI cuando hay pacientes con receta, ¿ya? Porque la receta realmente hace un cambio en el tratamiento del carabinero y el paciente. Hay un cambio en la persona. En cambio, si no tienes receta,
No hay nada que Y hacer. menos ahora, menos ahora. O sea, ahora con la ley que se aprobó, esta ley ni siquiera habla de porciones. Te pillan un poco o un kilo, es lo mismo. Eres Hablemos de la nueva ley. narcotraficante. Hablemos de la nueva ley. Ujú. Es la 20 21.008, 21.575. ya, 21.575, se me olvidó, porque es Esa es muy la que yo tengo reciente. por acá, la ley Ya. antinarco. Sí, sí, la ley antinarco. Ah, yo pensé que estaba hablando de la última, la última que tomaron ahora. Es terrible esa. La Ya. 21.575 es la ley antinarco que se firmó en el 2023. Sí. Eso fue en mayo del 2023. Esa ley, ¿cómo te protege? Esa es la mejor ley en este momento que nos está protegiendo. Esta ley modificó el artículo 8, haciéndolo aún más fuerte en el respaldo de usuarios medicinales. Entonces, en esa ley se dice, este es un paciente medicinal con receta que debe ser, no me acuerdo bien las palabras, pero debe ser respetado por el hecho de tener su receta. Y también indica que el médico que esté dando recetas falsas se puede ir preso. Entonces, ahí hay un balance entre darle responsabilidad al paciente y también a los médicos. Perfecto. ¿Ya? Y después está la ley 20.500, que es la que todos conocemos. La ley 20.500 es la ley de asociaciones para cultivos. Es la misma ley que se usa para abrir asociaciones de fútbol, de ancianos, de lo Ya, que perfecto. sea. Esa es la ley 20.500 que permite la asociación de las personas. Entonces, nosotros como usuarios medicinales nos respaldamos con la ley 20.500 para poder abrir una fundación, una corporación, ¿cierto? Para una asociación, para poder hacer un cultivo o para poder hacer lo que tú quieras con respecto al tema de cannabis, ya que una asociación tiene estatutos y esos estatutos son hechos entre la gente que pertenece a esa asociación y son aprobados por esa municipalidad. Por lo tanto, esos estatutos son la Biblia de las personas. Perfecto. Y ahí es donde ellos tienen que estipular que van a estar cultivando cannabis para sus socios, y de la forma en que esto se va a cobrar y en la forma en que se va a dispensar, que es el nombre de fantasía que se usa, dispensarios, pero es un nombre de fantasía, no es la realidad. En la realidad son asociaciones de cultivos colectivos. Perfecto. Y ahora la nueva ley está, el número va a aparecer acá abajo, pero ¿cuál es la última ley que la tan terrible? La de este año. Sí. Mira, para nosotros los usuarios medicinales la verdad es que nos resbala un poco, ¿ya? Pero para el usuario personal sí nos hace mucho problema. Y como somos una comunidad que defendemos a todos los usuarios medicinales, claro, estamos viendo que el usuario personal, adulto, estaría quedando un poco en desventaja con respecto al usuario medicinal. Porque el usuario medicinal tiene la receta que lo respalda y que él lo puede mostrar in situ, y eso cambia ese procedimiento ante el uso personal en el que yo digo, no, es mío, compruébalo, a juicio a comprobarlo. ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿qué pasa? Que, como te decía, te pueden pillar un pito o te pueden pillar 1 kilo y te van a tratar exactamente igual. Y ahora ya no importan las dosis. Eres un narcotraficante igual. Claro. También si se usan las redes, la tecnología para poder comprar o vender o ponerte de acuerdo para el uso de drogas, también. Agravante. Entonces, por ejemplo, los usuarios de cultivos colectivos que obviamente usan ese tipo de tecnología, también se pudieran ver en problemas cuando no debería ser eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Volviendo a la ley 21.575, que es una excelente ley, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se hace efectiva? Porque resulta que desde el 2023 aún no se producen los protocolos, los manuales para esa ley. Por lo tanto, es una ley que está hecha, pero que no se ha bajado los mandos medios, para que los mandos medios entiendan y la ejecuten. Claro, o sea, al final puede estar la información, pero si es que se la enseñan al mismo que está fiscalizando, exacto, no hay nada mucho que hacer. Bueno, eso es lo que podemos decir del pilar legal del acompañante canábico, claro, del terapeuta canábico, porque al final ustedes lo que hacen es acompañar sí, y en todo esto para poder... Hasta los juicios voy a acompañar a los pacientes. Desde hace muchos años. Y estos pacientes salen libres a costas del Estado. Algunos, lamentablemente, han salido libres, pero han pasado por algún tipo de prisión. Y tenemos el caso de Rodrigo, en que él se suicida por esto. Entonces, hay muchos casos en que se ha tocado a nuestra comunidad de una forma grave. Y en ese sentido no han habido los cambios que deberían haber para que eso no siga pasando. Y eso nos preocupa.
Hablemos ahora del acompañamiento terapéutico. El sistema endocannabinoide, ¿cómo se lo explican todos a los pacientes para que entiendan todo esto? Eso es lo que yo te decía, que te tengo una sorpresa. Resulta que todos los seres humanos, los animales, incluso los insectos que tienen un sistema endocannabinoide muy básico, tenemos un sistema endocannabinoide. ¿Qué significa? Que tenemos órganos y tenemos receptores. Tenemos órganos que producen cannabinoides y receptores en esos órganos que los absorben y producen ese equilibrio celular a nivel mitocondrial. O sea, cada célula de tu cuerpo se equilibra. ¿Cómo no te vas a sentir bien? Dicen, no, es que se está poniendo adicto. Adicto a estar equilibrado no es ser adicto. Es que tenemos un sistema endocannabinoide desequilibrado. ¿Y qué es lo que pasa en la fibromialgia y en la mayoría de las enfermedades? Y como para explicarte de una forma muy básica qué es el sistema endocannabinoide, es como cuando un titiritero mueve al títere, todos esos hilos son el sistema endocannabinoide. Sin el sistema endocannabinoide nosotros no nos podríamos ni mover. Mira. Es muy grande, es tan grande que Fundación Cana en España encontró bajo estudios que es un sistema endocannabinoideoma. Es mucho más grande que solo un sistema endocannabinoide. Ya me dejaste loco. ¿Ya? Entonces es como un sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema endocannabinoideoma, ya que es muy grande y afecta, como te digo, es como los hilos de un títere. Entonces afecta a todo nuestro cuerpo. Y es súper difícil reconocer o detectar el sistema endocannabinoide, porque como te digo, es como una huella digital, es único e irrepetible en cada una de las personas. No hay ninguna persona que tenga un sistema endocannabinoide igual a la otra. Pero aún así, este sistema endocannabinoide interactúa a través de los receptores CB1 y CB2. Correcto. Y más receptores, esos son los más conocidos. Estos son los más conocidos. ¿Y en qué se diferencian estos receptores? En los órganos que tienen este receptor y en la forma en que va a articularse. Receptor CB1 es el receptor de THC, si nombramos el cannabinoide de la planta, o el fitocannabinoide de la planta, o anandamida, si lo nombramos como el endocannabinoide. Anandamida es una palabra en sánscrito que significa felicidad. Mira qué bonito. Ese es como también es el que secretamos nosotros mismos. El THC que nosotros hacemos, el endocannabinoide, se llama anandamida, el que es homólogo al THC. Y el CB2, que es el receptor del CBD o del 2-AG. 2-AG. 2-AG, que es el endocannabinoide, y el fitocannabinoide sería el CBD. Y cuando hablamos del uso medicinal, ¿cuáles son las principales formas recomendadas de consumo? Claro, la más popular sería las gotitas sublinguales, que significa sublingual, que vamos a subir nuestra lengua y o separamos el labio y vamos a aplicar en la parte sublingual, en la encía, y vamos a enjuagar en la mucosa bucal, ojalá por 1 minuto, para que esto se absorba rápidamente y llegue a las venas y arterias, ya que en la mucosa bucal tenemos conexión directamente a la sangre. ¿Ya? Entonces, por eso tiene un efecto entre 2-3 minutos, ya la persona está sintiendo el efecto. Al igual que fumar. Tú cuando fumas, se te absorbe en la mucosa bucal. De hecho, los chamanes y la forma correcta de inhalar cualquier humo es manteniéndolo solo en la boca y después lo botas. Nosotros tenemos la mala costumbre de inhalarlo hasta los pulmones y eso un chamán no lo hace. Ellos boca y fuera. Lo botan, porque aquí en la mucosa bucal tenemos los suficientes receptores para captar todo lo que necesitamos. Y eso de aguantar el aire en los pulmones tampoco va. No es necesario porque acá es donde estamos absorbiendo. La mayoría que va inmediatamente a la sangre. El pulmón igual se absorbe algo. Se absorbe, pero también lo estás ensuciando. O sea, pesa lo que estás absorbiendo con lo que estás ensuciando el pulmón. O sea, si yo no necesito inhalar el humo para poder sentir el efecto de los cannabinoides. Claro, solamente mantenerlo en la boca. Y va afuera. Claro. Lo malo de eso es que te deja los dientes muy amarillos. Por eso los chamanes tienen los dientes tan feitos. Porque mantienen los humos en la boca y no se los tragan. O sea, yo sabía, claro, que por toda la irrigación sanguínea que hay, los capilares, uno absorbe por los sublinguales. Pero nunca había pensado en que el humo de lo que uno fuma también se absorbe por ahí. Es el mismo, claro. Entonces, me preguntabas cuáles serían los primeros. El aceite macerado, que es una concentración mediana,
¿cierto? Después tenemos, por ejemplo, el RCO. El RCO es el extracto más fuerte, más concentrado que tenemos en el cannabis. Y de ahí viene una pequeña historia. No sé si tú sabes por qué se llama RCO. Rick Simpson Oil. ¿Y sabes la historia? No. Ya. Rick Simpson Oil es un gringo que tuvo un cáncer a la piel. ¿Ya? Y él llegó a esta información antiguísima, porque como te digo, los usos del cannabis son antiguos, tan antiguos que se dice que Jesús usaba cannabis, usaba resina entre los enfermos. Cuando los enfermos estaban endemoniados, estaban con un ataque de epilepsia. Jesús le daba un poquitito de resina, ¿y qué pasaba? Se calmaba ese ataque. Se estabilizaban. Y Jesús había echado esos demonios, ¿cierto? Y así, las personas que tienen glaucoma pueden volver a ver muchas veces cuando usan resina. Es un ciego, se le aplica resina, volvía a ver. En la Biblia también se dice que él iba a la montaña, al cerro, y él sentía los olores de esta planta. De hecho, se habla de una receta que incluye cannabis, mirra y otras cosas. Y da hasta la receta de las cantidades de cannabis, de mirra y del otro ingrediente que se usa en la Biblia. O sea, esos, como te digo, son usos antiguísimos, correcto. Entonces, el extracto del RCO es un extracto también muy antiguo. Rick Simpson llega a esta receta en ese tiempo, que son un año 80 más o menos, si no fue antes, él empieza a hacer este RCO y lo empieza a hacer con un alcohol muy tóxico, ¿ya? Y lo empezó a hacer igual. Le dijeron, pero no, ¿cómo lo vas a hacer con eso? Es que no tenía ningún otro tipo de alcohol. Lo empezó a hacer con eso, le empezó a ir bien. Como le empezó a ir bien, empezó como a bajar ese cáncer en la piel. Le mandaron a hacer estudios a la resina. Y veían que la resina, a pesar de que tenía este compuesto tóxico, los cannabinoides eran capaces de dar vuelta esa carga mala y transformarla en positiva. Y la persona cuando se tomaba los cannabinoides y no lo malo de ese vehículo que se usaba para usarlo. Bueno, Rick Simpson Oil sacó como conclusión, usando 0,6 miligramos de RCO diarios por 6 meses, logró revertir ese cáncer. Y él está hasta este momento vivo. Él sigue enseñando esto de forma gratuita. Le robaron su nombre, están usufructando con su nombre, y él lo ha dicho y lo digo acá también para que sepan las personas, porque están hasta vendiendo jeringas que dicen RCO, porque él nunca inscribió su nombre ni nada, pero eso no son de él. Él no vende, él enseña. Para que cada uno se la pueda hacer en su casita. En su casa. Y vamos entonces en la resina. Después vamos en los ungüentos canábicos, ¿cierto? Que se hacen, por ejemplo, un ejemplo cómo se hace el aceite macerado. Unos 4 gramos de cogollos secos y molidos con unos 10 ml de aceite de oliva, de coco, de almendra, pepita de uva, pero el que yo más aconsejo es el de cáñamo, que es el primo hermano de la cannabis, ¿ya? Alto en aminoácidos, alto en omega 6 y omega 3, ¿ya? Entonces es esencial para nuestro cerebro. Vamos a poner esto a baño María a 2 horas si queremos que sea un efecto energizante de día, y de 3 a 6 horas si queremos que sea un efecto de noche relajante más corporal. Narcótico. Más narcótico. ¿Ya? Al cabo de ese tiempo lo vamos a colar con una gasa y lo vamos a guardar en nuestras botellas gotero para empezarlas a ocupar según la indicación que nos dé el médico y el acompañamiento de la terapeuta, en nuestro caso. Oye, hablando de eso, ¿qué diferencia hay entre el seguimiento que puede hacer un terapeuta con el que hace un médico? La terapeuta hace el seguimiento de lunes a sábado, horario de oficina, a libre disposición del paciente. A diferencia con un médico, que el médico tú tienes que pagar para que él te atienda. Perfecto. Esa es la diferencia. Nosotros en Fundación Sana Sativa con Dharma Centro Médico Canábico, la atención de la terapeuta tiene un valor de 25.000 pesos, pero incluye 3 a 6 meses, dependiendo de lo que esté consumiendo el paciente, de seguimiento, de acompañamiento, de que el paciente incluso hasta cuando se siente solo, está triste, nos pueda conversar y nosotros abrirle ese camino, darle a entender que hay otras formas, lo que nos enseña la planta también. Comprensión, claro. Un poco de humanidad. Exacto, sí, es lo que se necesita en estos tiempos. Sí, es verdad. El contacto humano, la palabra, el calor, aunque sean atenciones online, logramos la conexión.
Logramos, por ejemplo, yo logro sentir a la persona cuando está triste, cuando se va a poner a llorar. Aunque no estemos en presencia, eso se logra cuando hay una buena conexión con el paciente. Qué bonito igual. Es hermoso. Oye, y pasemos al último pilar, que es el acompañamiento en el cultivo. ¿Por qué es tan importante, crees tú, este acompañamiento? A ver, la forma más barata de conseguir los extractos de cannabis es a través del autocultivo. Por lo tanto, es una forma importante de acceder a nuestros extractos. El problema que hay con el autocultivo es que muchas veces no nos va a alcanzar para todo lo que necesitamos, ya que los usuarios medicinales usamos mucho más extractos, mucho más cargas que los usuarios recreativos. Entonces, muchas veces hay que combinar el autocultivo con el medicamento de la farmacia o cultivos colectivos que nos pudieran dispensar de todo lo que tuvieran ellos. Perfecto. ¿Pero por qué? Porque es más barato. O sea, ahí ya me contestaste la segunda pregunta. ¿Qué ventaja tiene un paciente que cultiva su propia planta versus uno que accede al cannabis por otras vías? Claro. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has visto en el autocultivo? En el autocultivo, primero, no entender que la planta necesita un fotoperiodo para crecer. Entonces, por ejemplo, llega pacientes ahora en el invierno, ya yo quiero plantar. Vas a poder plantar, pero solo en interior, indoor. Claro. No en exterior. Pero es que yo no tengo plata, vamos a tener que esperar entonces, y esta es la alternativa de los cultivos colectivos o de la farmacia. Claro. ¿Ya? Entonces, ese sería uno de los mayores errores, no saber el fotoperiodo. Y el otro, entender que también hay distintos tipos de plantas y de semillas, ¿cierto? Están las semillas automáticas, las semillas feminizadas rápidas. Las regulares. Las regulares, ¿cierto? Que tienen todas diferentes formas de cultivo. Entonces, todos esos detallitos son importantes que las personas los manejen antes de empezar a cultivar, o si no van a perder su platita, porque no van a tener el resultado deseado. ¿Y la calidad del cultivo, tú crees que influye mucho en la experiencia del tratamiento? Sí, de todas maneras. De todas maneras, un cultivo bien cuidado va a tener muchos más tricomas, va a tener muchos más terpenos, que es lo que necesitamos para poder hacer este medicamento. Un autocultivo que no se cuide puede tener plagas, y eso ya es nocivo para el cuerpo humano. Claro. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es como la comida. ¿Tú dejarías que una mosca haga algo en tu comida? Tampoco en tu planta. No. Tampoco en tu planta, es lo mismo. ¿Cierto? Es mi medicina. Exacto, es tu medicina, es tu comida. Oye, Fabiola, tengo unos regalitos. ¿Verdad? Sí. Oh, gracias. Quiero para que los vea ahí. Son de nuestros auspiciadores. Ay, de Siddhartha, mira qué lindo. De todos nuestros auspiciadores. A ver, vamos a ir viéndolo de a uno. Tenemos, ¡ay, qué rico! Mira, las conozco. Tienen una bolsa hermética para andar trayendo nuestras flores y que no salga el olor, ¿cierto? Y también una latita para lo mismo, para colocar nuestros extractos. Y viene con un portacigarrillo ahí. ¡Ay, verdad! Aquí está. Que la gracia es que es hecho en 3D y es biodegradable. Biodegradable. Excelente. Sí, después se lo puedes poner al maceterito y... Claro, y ahí se va a deshacer. Lo voy a echar acá. ¿Verdad? Me encanta. Yo lo ocupo siempre. Maravilloso. Ahí tiene una carga. Ay, con qué las 4 variedades que tiene. Me encantó. Energético, creativo. Ahí estoy sin lentes. Enfocado y calmado. Excelente. A mí me gusta el creativo. Yo también tengo el creativo. El que más me gusta. Me gusta el cítrico a mí también, la planta. Lo frutal. Los haze. Claro. Se me cayó. Uy. A ver, que se me cayó. Tenemos unos filtritos de Hazy Rollings. Súper bien. Muy bien el filtro. El filtro, cuando uno usa cannabis de forma adulta, ¿cierto? Es importante que cuando fumamos usemos un filtro largo. Lo más largo posible. ¿Te acuerdas cuando las mujeres recién en los 60 empezaban a fumar y usaban esos filtros largos? ¿Sabes cuál es el propósito de eso? Que enfríe el humo. Uno, que lo enfríe, y otro, que se pegue todo lo tóxico en ese papel que está ahí. Cosa que entre menos tóxico a tus pulmones. Ay, mira qué interesante, eso tampoco lo sabía. Y otro dato, la forma más efectiva de reducir daños y riesgos fumando sería usando un bong con agua y percoladores de hielo. ¿Por qué?
Ay, me tocaste el punto débil ahí, me encanta el bong. ¿Ya? Y es una de las formas más limpias. ¿Por qué? Porque en el agua va a quedar mucho tóxico, ¿cierto? Esa agua queda café, y luego al pasar por los percoladores de hielo, esa temperatura que está muy alta y es lo que generalmente nos echa a perder los bronquios a los fumadores, al pasar por el hielo baja esa temperatura y entra a una temperatura buena que no nos irrite los bronquios. Tienes que llegar a hacer hielo a la casa. Tiene que tener uno con percolador. ¿Qué más tenemos acá? Semillitas ¡Ay, qué rico! Me encantan las de nuestro semillitas. amigo de Sebas Collection. Las voy a probar porque yo sí cultivo para mí. Tenemos un sticker de Siddhartha. Un corazoncito de Siddhartha. Sí, muy querido Siddhartha. Y un moledor de bagual. No te creo. Muchas gracias, Bagual. Me encanta. Me encantan, me encantan. Muchas gracias, chiquillos. Sí, recuerden todos seguir a nuestros auspiciadores, darle corazoncito, seguirlos, comprarles, porque de verdad que gracias a ellos todo esto es posible. Eso es verdad. Y también que nos sigan a nosotros en Dharma, supuesto. Fundación Sana Sativa o Fabiola Terapeuta Canábica. Ahí estamos en Instagram para que nos sigan, para que nos acompañen al Congreso cuando pedimos que nos ayuden ahí a mostrar a la comunidad canábica y también para aprender. Y lo otro, te quiero contar muy rapidito que estoy en una actividad con Pamela Navarro de Fundación Allanados. ¿Ya? Nos juntamos como Dharma, Fundación Sana Sativa y Fundación Allanados en su directora Pamela Navarro y Fabiola Campos, para hacer HabitaFem, que también está en Instagram. Es un momento que se da para mujeres. Es una actividad que se va a dar el 20 de junio en Santiago para solo mujeres, para encontrar a nuestra niña interior, para regalonearnos como mujeres y para darnos esa tranquilidad y esa magia que se da cuando nos juntamos las mujeres a sanarnos entre nosotras. Fabiola, yo te quiero dar las gracias por estar acá, por compartir tu sabiduría, tu conocimiento. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Qué le dirías tú a nuestro público, a esa cámara de allá? Yo a nuestro público le diría que sean usuarios informados, que aprovechen las herramientas que tenemos en este momento en Chile para los usuarios medicinales y los usuarios recreativos, que se informen, que se agrupen y que también se unan a nuestra comunidad, porque todos tenemos derecho a usar lo que nosotros consideremos que nos hace bien. Y eso está plasmado en nuestra Constitución, en la Ley 20.000, artículos 4, 8 y 50. Por lo tanto, creo que la unión hace la fuerza y juntos somos más fuertes. Así que los invito a seguirnos, a seguir a Alta Frecuencia y a seguir comunicados para seguir ayudándonos unos con otros. Que hagamos red para poder responder ante cualquier tipo de procedimiento policial. Aplaudirte. Gracias, muchas gracias. Oye, y a todos los que llegaron hasta acá, quiero anunciar que vamos a sortear este bolsito, este pequeño gran banano. Tremendo, me encanta, yo me lo quiero ganar. Bueno, para que se lo pueda ganar tiene que escribir ahí cuando salga el capítulo, ¿Ya? tiene que en los comentarios poner. Y entre todos los que comenten se va a sortear. Genial, hay Así que hacerlo, chiquillos, no se ya lo pueden saben ya que perder. no se lo pueden perder, esto es una Eso es una tranquilidad. discreción. Eso es una tranquilidad para su cabeza. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá, que tengan una excelente semana. Nos vemos, cuídense, chao. No más presos por plantar.